Aquí las 15:35 y en España me parece que son 5 horas más, son las 20:35. Hora de la cena, hora del vinito, hora del tapeo, hora de empezar a relajar. Pero claro, alguno me dirá, en España con los brotes que han tenido, relajar. Y sí, uno se merece también ese momento de tranquilidad ante tanta saturación de pandemia. Y quiero recibir en España a Cristina Martín Jiménez por su libro La verdad de la pandemia. Ella es escritora, conferencista y doctora en comunicación, periodismo, con la primera tesis de estructura crítica en el mundo sobre el Club Bilderberg. Cristina, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda en Duplex, aquí en el U2 de Bahía Blanca, Argentina. ¿Cómo le va? Hola Sebastián, pues muy contenta de estar con vosotros porque significa que el libro ha llegado a Argentina y que hay mucho interés por conocer lo que contamos aquí desde España acerca de la verdad de la pandemia. El acento me es andaluz. Sí. ¿Puede ser? No soy un gran Sí, conocedor, me animo a arriesgar mis chances. Corríjame. Efectivamente has acertado, Sebastián. Yo soy andaluza, de Sevilla, la capital del Nuevo Mundo, cuando nosotros os descubrimos a vosotros y ustedes nos descubrieron a nosotros. Así que Exacto. eso fue una globalización. Ahora vivimos otra. Dios mío, cuánta agua ha corrido bajo el puente, cuánta cosa construida. Uno en el balance espera siempre ver más lo positivo que lo otro. Pero, ¿y en qué ciudad está en este momento, Cristina? Ahora me encuentro en el norte de España, me encuentro en Vitoria. Llevo aquí viviendo un tiempo, echando muchísimo de menos mi Andalucía, mi Sevilla, porque ya sabes que la gente en el sur siempre es muy distinta a la del norte. ¿Cómo Y es la ni gente ni del sur y peor, cómo es la simplemente gente del decir. norte? Antes de meternos en el libro y en esta pandemia. Doy tanta vuelta con el tema que uno ha hablado tanto sobre esto desde aquel mes de marzo donde el mundo nos dijo, hola, acá está el virus, arréglense, empiecen a batallar. Hemos escuchado en millonésimas oportunidades la palabra virus, pandemia, barbijos, distancia, cuidado, muerte. Bueno, me parece que las palabras que se han subido al top 10 de la verba mundial, lamentablemente, ¿no? Y a veces uno, cuando tiene estos temas, trata de darse una vueltita con el invitado con respeto, claramente, le quiero decir, por su bagaje, por su cosa personal, por lo que está haciendo, porque bueno, después hay que meterse en lo serio, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos agotados, Sebastián, y se agradece, ¿no?, que se hablen también de otros temas culturales en este caso. Yo estaría deseando de conocer Argentina, ahora mismo tendría que estar allí, pero debido a esta pandemia declarada por la OMS, pues tenemos que hacer la conexión vía telefónica. Uh-huh. Sevilla, la gente de Sevilla, la gente de Andalucía es una gente muy abierta, muy abierta, porque Andalucía es un crisol de cultura. Por ahí ya han pasado los fenicios, los grandes comerciantes de Oriente, fundadores de ciudades como Cádiz, han pasado los árabes, africanos, romanos, griegos, sumerios, también hay huellas sumerias, y claro, eso hace que todo deje su huella y que seamos muy abiertos, somos muy abiertos, somos gente muy comerciante, gente muy curiosa, gente que siempre abrimos los brazos al forastero, y en este sentido pues la gente del norte, que es más de montaña, que es un clima más frío, pues suelen ser más cerrados, pero ya cuando te conocen, al principio te miran con curiosidad y cuando ya te tasan y te conocen, pues te abren también las puertas, pero el proceso es más largo que en el sur. Seguro. Bueno, este proceso que ya nos tiene casi con 200 días, que se llama la pandemia mundial, y quiero que Cristina Martín Jiménez, con quien estoy hablando, me hable sobre su libro La verdad de la pandemia, de qué va, con qué nos vamos a encontrar y qué actualidad, ¿no? Qué relato sobre la marcha, ir corriendo al lado del tren, interpretarlo, subirse y transitar el camino. Bueno, yo soy una autora muy crítica. Yo llevo 16 años investigando al poder, en concreto a una élite que nació en las reuniones secretas del Club Bilderberg en el año 1954. ¿Qué es el Club Y el poder Bilderberg? después, Perdón, ¿qué es el Club ¿qué es el Bilderberg? Club Para que la gente Bilderberg? Pues el Club Bilderberg es un grupo de poder
Ujú. que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay muchos movimientos para diseñar el nuevo mundo, sobre todo en Europa se celebran muchas conferencias internacionales, y hay un personaje, Joseph Rettinger, que era masón de la alta masonería de Suecia, y que él era el secretario del movimiento europeo, ¿no? Él es el que había pensado la creación de esta Unión Europea, necesitaba las alianzas suficientes y necesitaba el dinero. En este sentido, pues contacta con el príncipe Bernardo de Holanda, que es el propietario del Hotel Bilderberg. Ahí se celebra la primera conferencia y por eso se le queda el nombre. Y contacta también con los capitales norteamericanos, ¿no? Fundamentalmente con la familia Rockefeller, contacta con la CIA, con los servicios secretos, y contacta con un personaje también muy significativo de lo que hoy es el poder y de cómo manipula el poder los medios de comunicación, y era el entonces director de la revista Time, esa revista que saca en su portada anualmente el hombre o la mujer del año, ¿no? Ya la amplía un poco también a las mujeres, y este señor era periodista, pero también era miembro de la CIA. Ujú. Así que ahí es donde se cuece lo que hoy ya es evidente, ¿no? Que de lo que hablamos y estudiamos mucho en la academia, en la universidad, que es el nacimiento de una clase social distinta, es una élite internacional que es realmente la protagonista de todo lo que nos está ocurriendo ahora con la pandemia. Podemos decir, Cristina, que podrían llegar a ser los ideólogos de este nuevo orden mundial del que tanto se habla. Efectivamente, efectivamente. Ahí están los ideólogos, son los dueños de las grandes multinacionales, ¿Y quiénes son esos los dueños popes? del... ¿Quiénes son esos dueños, esas personas que digitan, como se dice en la jerga del mundo, para dónde rumbeamos? Hay muchos nombres. Desde el año 54 han pasado muchos nombres por allí, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que siempre la élite europea, como puede ser la familia Agnelli, como pueden ser los Wallenberg de Suecia, o la familia Rockefeller omnipresente, ¿no? Siempre la familia Rothschild, esa tradición de banqueros que desde el siglo XVIII está en todas partes. Warren Buffett, los padres de Bill Gates ya estaban en el Club Bilderberg, en las reuniones secretas del Club Bilderberg, y vemos como hay una frase que sintetiza cómo ellos se sienten diferentes al resto, ¿no? Y es la que pronuncia. Yo hablo en La verdad de la pandemia de toda esta ideología del poder, de cómo se forma, de cómo crean los laboratorios de manipulación social. Y esta frase de Warren Buffett la pronuncia en el Foro de Davos, también un centro de reunión de grandes potentados económicos, y dice en el año 2007: hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que la está haciendo. Y por cierto, vamos ganando. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte porque las personas o los investigadores o los periodistas que se dedican a otro campo, ¿no? De la investigación, otro campo de la comunicación, pues encontrarse con esto de golpe, como se estaban encontrando muchas personas que desconocían que hay una clase que diferencia entre los dominadores y los dominados, Ujú. y que ellos tienen intención de dominar el mundo, Qué pues es dominar el mundo para, desde su cristal, para esta gente? Y también me llama la atención que no me nombró a ninguno de potencia china, que son eh, quienes están asomando la cabeza y muy fuerte en ese dominio mundial. Bueno, de hecho, hay unas miradas muy sospechosas sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Sobre la pandemia, el origen de la misma. claro, y esta es la novedad, y esta es la novedad realmente que ha propiciado pues que estos grandes potentados hayan decidido poner en marcha lo que yo llamé hace 10 años, en mi libro Los amos del mundo están al acecho, la táctica de la pandemia. Ese libro fue censurado en España durante 7 años de censura, ¿no? El poder pues no tolera bien que haya investigaciones críticas que lo señalen con el dedo. Y en este sentido, Bilderberg había invitado, mira, dos grandes promotores de Bilderberg han sido, ya te he señalado, David Rockefeller y su pupilo Henry Kissinger.
Henry Kissinger es el primer norteamericano que logra y entrar en China, ¿no? Cuando era secretario de Estado de Estados Unidos. China en ese momento tiene un aislacionismo absoluto, centrado en su sociedad, en su control comunista, elitista. Y ahí comienzan las relaciones entre Kissinger y la familia Rockefeller, que él mismo en su memoria afirma la admiración que siente hacia esta sociedad hipercontrolada, hipervigilada y obviamente desde el punto de vista occidental una dictadura totalitaria, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Pues que ahora llega, el año pasado, tú ya sabes que el poder siempre intenta poner en el sillón presidencial de Estados Unidos a algún político de su cuerda, ¿no? Que pueda controlarlo. Esto ya lo hacía la familia Medici en Florencia, que colocaba políticos de su cuerda para manejar pues el poder, ¿no? Y después de haber aupado a Obama, a los Clinton, a los Bush, pues tenían preparado el sillón para Hillary Clinton, pero aparece un no convidado, ¿no? Un no convidado, un outsider Entró por la apoyado ventana por don esta... Donald Trump. Efectivamente, apoyado por sus aliados, ¿no? Date cuenta que esto es como eh, la mafia, ¿no? Es la mafia de cuello blanco. Esa película del Padrino, pues cada uno tiene su familia, hacen sus acuerdos, a veces están más de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero Trump desde luego que ninguno del antiguo establishment estadounidense estaba de acuerdo en apoyarlo, y de hecho desde sus medios de comunicación, propiedad de este poder financiero, pues no han parado de atacarlo. Ante un enemigo común, ya sabes que Trump enseguida comenzó con la guerra comercial contra China, y ante un enemigo común, pues han conseguido que las élites del Partido Comunista Chino se alíen con las élites supuestamente capitalistas de la Guerra Fría contra un enemigo común. Así que la Hay guerra, un, sí, hay un, Sebastián, está servida. claro, el tema es que cuando los elefantes se pelean, la hierba se hiere. Esa máxima que me parece que cuadra perfecto para todo esto, ¿no? Y la hierba somos nosotros, somos los de a pie, somos los ciudadanos que nos toca vivir en cualquier parte del continente o de cualquier continente del globo terráqueo, donde de acuerdo a lo que les toca o a quienes nos toca ser gobernados, tenemos que bailar nuestra música. Y ahí está el tema, ¿no? Cuando los dos grandes entran en una disputa, o los dos, o los tres, o quienes fueren, tan pero tan grande y ya se torna feroz, bueno, la cosa se sacude. Y esto me parece que es una prueba bastante cabal. ¿Qué opinión tiene de la pandemia y del papel de la OMS también? Porque con sus dichos, con sus idas, con sus vueltas, con sus cosas desmentidas, hay también varios hitos para ir desandando. Claro, lo que nos ha descubierto la táctica de la pandemia, ¿no? Que está degenerando en una guerra, yo lo llamo la tercera fase de la Tercera Guerra Mundial, lo explico en el libro, en La verdad de la pandemia, y lo que está demostrando es que aquellas instituciones y políticos, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, políticos que supuestamente hayamos elegido democráticamente en las urnas, pues se tornan con un trasfondo oscuro, se tornan con unos intereses alejados del pueblo, ¿no? De esa hierba que tú describías en esa metáfora del elefante, de los elefantes. Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud jamás ha estado al servicio de la salud de los ciudadanos, nunca. Nace como un instrumento del poder en esa ONU, que es el segundo intento de establecer una especie de gobernanza global, pues de la Segunda Guerra Mundial. Ya en la primera se estableció la Sociedad de Naciones, y vemos que la Organización Mundial de la Salud, cuando se fundó en 1948, pues está financiada por los grandes fondos internacionales, ¿no? Estos grandes fondos que hemos ido nombrando, y que ahora con la pandemia, pues Trump ha dejado de financiarla, y vemos como ahora el primer financiero de la Organización Mundial de la Salud es el señor Bill Gates, el que precisamente quiere vacunarnos a todos, y a través de su fundación Gavi, pues ha estado repartiendo el dinero que previamente ha recibido de los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de España, nuestro presidente ha donado
400 millones de 400.000 euros, ¿no? Ahora en plena pandemia, cuando se hunde nuestra economía, pues lo dona a Gavi para que todos nos vacunemos y cumpla este señor Sánchez, que fue invitado al Club Bilderberg, a la reunión de la élite, cumpla con el mandato de sus amos. Es muy fuerte esto que acaba de decir Cristina. Estamos charlando con Cristina Martín Jiménez. Es autora del libro La verdad de la pandemia, el último que ha editado. Se los recomiendo para también tener otra campana y poder bucear y buscar en otros órdenes que quizás no estén muy ilustrados. Es lindo. Ella es conferencista, es doctora en comunicación, periodismo, tiene una estructura crítica en el mundo sobre el Club Bilderberg, que es esta estructura de poder hegemónico de muchas personas que van ordenando el mundo de acuerdo a diferentes intereses, como para resumirlo, pero es mucho más profundo. Y aquí quiero hacer acaba de decir el tema de la vacuna. En la Argentina, por supuesto, y le digo en mi ciudad, tenemos de a 200 contagios por día, casi 170 en el día de hoy, 172. No está colapsado el sistema de salud, pero está ahí. En diferentes zonas de la capital federal en Buenos Aires sí hay muchos problemas, hay provincias con más, con menos, y la gente, por supuesto, que económicamente se ven resentidos por la merma, y aparte porque nada es como antes, y aparte porque las fases estas famosas hacen que ciertos rubros estén activos y otros no. Bueno, unas consecuencias que va a traer hasta los coletazos, yo te diría 2021/2022, que se van a seguir sintiendo. Y el tema de la vacuna es un gran interrogante. Y ahí está el tema. Y hay gente que dice, no, estoy esperando la vacuna y aquí quiero poner, estamos esperando la vacuna para puntos suspensivos. Y no le quiero restar mérito a quienes están trabajando denodadamente, investigadores, etcétera, en forma responsable. Quiero ver un todo y quiero saber tu mirada al respecto. Bueno, este patrón primero que has descrito, ¿no? Este patrón del hundimiento de las economías es un modelo que se repite, es un modelo. En este sentido no son nada originales. Yo en mi libro Perdido estuve analizando la crisis de 2008 y en mi libro anterior con la pandemia de gripe A, y ves que hay un patrón que se repite. Primero, ellos se han hecho los propietarios de los grandes medios de comunicación. Hay 5 grandes conglomerados que son los que están informando en Occidente, ¿no?, acerca de la pandemia, los que ya se están uniendo los grandes conglomerados chinos. Ellos transmiten el miedo, ellos provocan la caída de los mercados. En este sentido, en este caso, incluso nos han secuestrado en nuestras casas, sin que haya un criterio médico. Hay muchos médicos denunciando también que no hay un criterio, que las cifras no se corresponden para unas restricciones tan enormes como meternos en casa. ¿Qué provoca meternos en casa? El hundimiento de las economías. Cuando se hunden las economías, aparecen los salvadores de los grandes fondos internacionales, BlackRock, State Street, JP Morgan, el fondo del señor Soros, el fondo de Vanguard, que además son los que aparecen como propietarios de los medios y como propietarios de las farmacéuticas, que nos están vendiendo la vacuna con un marketing como si nos vendiesen el último modelo de teléfono. Date cuenta que cuando sale algún modelo de teléfono te lo anuncian con un año para crearte la ansiedad, ¿no? Y tú quieres estar el primero en la tienda cuando salga. Pues la vacuna nos la están vendiendo igual. Esa esperanza, además ya había en los documentos, yo incluyo algunos artículos científicos de la Organización Mundial de la Salud de los años 70, y uno de ellos habla de vender la vacuna contra la fertilidad como una esperanza de futuro. Y así es como les la están vendiendo. No han dejado de venderla del mismo modo que venden otros productos de su mercado, ¿no? Uh-huh. Y ya entramos en la parte metafísica de todo esto, porque al final hablamos de números, hablamos de estadísticas, hablamos de políticos, pero en el fondo todo esto está organizado por una parte y sufrido por la otra parte por seres humanos con nombres y apellidos, ¿no? Con nombres y apellidos. Y desde el laboratorio, desde los laboratorios sociales, desde el MIT, que es desde donde yo llego con mi investigación, desde el Centro de Dinámicas Sociales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se diseñan las órdenes de distanciamiento social. Se diseña una nueva sociedad.
donde se interrumpan, se obstaculicen las relaciones humanas. De modo que lo que nos están prohibiendo es el amor. Nos prohíben amarnos. Y en este sentido, fíjate lo que yo apunto en el libro de la verdad de la pandemia, que la vacuna esta que intentan vendernos, lo que quiere matar es lo que ellos llaman el gen de Dios. El gen de Dios, nuestra alma, nuestro brillo, nuestra inteligencia, nuestro amor. Y la semana pasada AstraZeneca tuvo que parar sus investigaciones porque uno de los voluntarios había sido neurológicamente dañado. ¿Y sabes qué es lo que dijo este señor? Me han desconectado de mi alma, ya no siento a Dios. Ellos creen en Dios, por eso quieren matarlo, ¿no? Esta cultura de masas que ellos empiezan a crear a partir de los años 30, intenta convencerte de que Dios no existe, pero ellos sí creen en Dios. Cristina, ¿vos te vacunarías? Jamás. Jamás, porque es que es la deshumanización absoluta, ¿no? Ya es convertirnos en robots, desconectados de nuestras almas, cerebros escaneados y hackeados. El Internet de las personas, ¿no? Es una esclavitud sofisticada que ya conocer gustos, preferencias, horarios, rutinas, bueno, a través de las redes sociales y las preferencias y la búsqueda que uno hace, uno delinea un perfil individual y una base de datos dura perfecta de cada región y de cada individuo que habite en el mapa. Esto está clarísimo. Cristina, me quedan 4 minutos para llegar a las noticias de las 4 de la tarde. Hoy es un programa intenso y aparte muy esclarecedor con esto, porque es una mirada distinta de lo que se escucha cotidianamente y por eso me gusta darme una vueltita, golpearle la puerta a Cristina que nos abre, que nos reciba, Cristina Martín Jiménez. Dense una vueltita por este libro, léanlo, La verdad de la pandemia, acérquense, abran esas páginas también, dense una oportunidad de investigar. Yo siempre digo esto, que los libros te dan la chance hermosa de investigar, de ser curioso, de no quedarse solamente con una lucecita, sino de desplegar un montón de arcoíris para ver los brillos de cada uno y qué hay detrás de cada uno de ellos. Bueno, Cristina lo hace, y de una manera maravillosa con su pluma. Cristina, me corro al plano sudamericano. Siempre, yo tengo 46 años, veo que Sudamérica está ahí sumida como el backyard de un montón de cosas, ¿no? Tercer mundo, alguna cosa emergente, algún coletazo, algún atisbo de querer salir, pero siempre ahí. ¿Qué mirada tiene con respecto a esta Latinoamérica? Si quiere meternos en Argentina, nosotros estamos en Argentina, mejor aún, pero ¿qué mirada global tiene? Bueno, es que realmente cuando ellos diseñan ese nuevo mundo, ¿no? En esas reuniones y que después se llevan a política de Estado, a política de gobierno, pues ellos le asignan un papel a Latinoamérica o Hispanoamérica de suministro de materias primas, ¿no? Y de suministro de capital humano, digamos, un instrumento de esta gran potencia estadounidense, europea, que realmente, y por ese motivo tienen que siempre intentar controlar qué candidato llega a la presidencia de los países. Vemos como Felipe Calderón está ahora en tela de juicio, él está ahora mismo en el centro global del medio ambiente, porque la próxima pandemia será de cambio climático, ya la tienen prevista. Y Argentina vemos también, yo siempre desde España miro con mucho dolor, ¿no? Cómo es posible que personas tan brillantes como hay en Argentina, acaba de fallecer Quino, yo soy una auténtica admiradora, aprendí muchísimo de Mafalda. 56 años cumplió Mafalda y se murió Quino el otro día, sí. Sí, fue ella la primera a la que le leí la asistencia de la ONU, la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Yo era muy pequeña, 7, 8 años, pero ves desde fuera, ¿no? Desde fuera dices, pero ¿cómo puede Argentina seguir votando a un presidente que es peor que el anterior y después viene otro y es peor? Y comprendes pues las relaciones, investigas las relaciones que tienen estos presidentes con las grandes élites financieras y el papel que se le había asignado a Argentina, ¿no? En este sentido, la investigación periodística
La verdad periodística es la que hace comprender a los argentinos, a los españoles, a los mexicanos, cómo es el mundo en realidad, cómo ha sido categorizada su futuro, y a partir de ese momento puede revelarse y puede cambiar el futuro de sus hijos, ¿no? Por eso es tan importante el periodismo de investigación. Ojalá. Me encantó la charla, Cristina. Tengo tantísimas cosas más para preguntarle, pero bueno, estaríamos hasta las 1 hora, 2 horas, ¿cuántas horas? Un montón. Gracias por atenderme, gracias por estos minutitos en su tarde-noche allí en España, en Valencia. Le mando un abrazo ¿En enorme. Vitoria? ¿Eh? En Vitoria. En Victoria, perdón, en Vitoria. En Vitoria. Le mando un abrazo enorme. Esperemos que todo esto mejore para todos los habitantes de este mundo. Pues así sea, que así sea y que luchemos para conseguirlo, porque desde luego que quien no lucha ya ha perdido. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por atenderme. Un beso para Argentina.